Quiero, para comenzar nuestro recorrido de esta mañana, que nos situemos en el jueves 18 de agosto de 1492. Ese día, ese jueves 18 de agosto de 1492, se terminó de imprimir en Salamanca la gramática sobre la lengua castellana de Antonio de Nebrija. Por primera vez, un humanista llevaba a la práctica la idea de someter todas las leyes de la gramática una lengua romance en todos sus aspectos. Ya en su prólogo, aquí lo estamos viendo, en ese prólogo a la muy alta y esclarecida reina católica, indicaba Nebrija que por medio de su obra naciones de peregrinas lenguas podrían venir en el conocimiento del castellano. Pues bien, ese mismo día en el que quería que nos situáramos, en ese mismo 18 de agosto del año 1492, la expedición de Colón se encuentra detenida en las Islas Canarias por haberse roto el gobernario, es decir, el timón de una de las naves de la Pinta. Desde La Gomera, por cierto, nos dice el diario de Colón que vieron salir gran fuego de la sierra de la isla de Tenerife. Es una de las documentaciones más acreditadas de una de las erupciones del Teide, ¿no? Bien, pues alrededor de esas mismas fechas, en ese agosto del año 1492, se instaló en Sevilla un joven impresor de origen incierto, al que se le presume germano, pues firmaba como Jacome Alemán. Se trata de Jacobo Kronberger, que llegaría a regentar uno de los más importantes talleres tipográficos de la primera mitad del siglo XVI y que fue cabeza de una saga de impresores decisivos para la implantación de la imprenta en el Nuevo Mundo y la difusión en él de la cultura escrita. Pues bien, estos tres personajes con los que he iniciado la charla de hoy, Nebrija, Colón y Kronberger, son especialmente esenciales para el motivo de esta conferencia sobre la aventura de la lengua y los libros en Allende la península, en Hispanoamérica, pues que estos tres personajes están unidos por el hilo de la corona como impulsora, como facilitadora de aquellas acciones de cultura que podríamos llamar hoy la primera globalización. Aquella sí que fue verdaderamente la primera globalización. En la convergencia de estos tres personajes, de Nebrija, de Colón y de Kronberger, y de sus decisivas acciones, hubo una figura clave, Fray Hernando de Talavera. Fray Hernando de Talavera, confesor de la Reina Católica. De todos es sabido que Fray Hernando intervino eficazmente sirviendo de intermediario entre los reyes católicos y Colón en el financiamiento de la empresa americana. Por otro lado, Fray Hernando facilitó la presencia y acceso de Nebrija cerca de los reyes católicos y en varias ocasiones lo promocionó. Pero ahora quiero que nos situemos 6 años antes de ese año 1492 con el que yo iniciaba la charla de hoy. Quiero que nos situemos en una audiencia que fue decisiva en el año 1486, una audiencia en la que Nebrija, acompañado de Fray Hernando de Talavera, presentó a la reina Isabel una muestra, dice, de la gramática sobre la lengua castellana. Entonces la reina Isabel, hojeando escéptica esa muestra, preguntó por la utilidad de una obra semejante, una obra que era, ya les digo, absolutamente extravagante, porque no se conocía ninguna gramática de una lengua romance, y fue entonces cuando, ante la pregunta de la reina, Fray Hernando de Talavera se adelanta como valedor indiscutible del proyecto y contesta dando él la contestación. Y podemos escuchar la voz de Fray Hernando de Talavera más de 500 años después, porque lo relata perfectamente Nebrija en el prólogo que después, en 1492, escribirá, recordando aquella primera audiencia 6 años antes, como resultado de la cual está publicando la obra que en ese momento sale de la imprenta, ¿no? En el prólogo que en el año 1492 Nebrija escribe, relata y recuerda, como digo, aquella audiencia. Y recuerda, dice, que el muy reverendo padre obispo de Ávila, que es lo que era entonces Fray Hernando de Talavera, me arrebató la respuesta cuando la reina le pregunta para qué sirve esa obra. Respondiendo por mí, dijo que después que vuestra Alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros en naciones de peregrinas lenguas, que con el vencimiento aquellos tendrían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido, y con ellas nuestra lengua, entonces por esta mi arte, podrían venir en el conocimiento de ella.
Lo impresionante es saber que Colón, en ese año de 1486, cuando tiene lugar esa primera audiencia, se encuentra también en Salamanca, en aquel mismo año, ansioso por convencer de la viabilidad de su proyecto, de su empresa, a una junta extraordinaria de sabios, letrados y marineros, nos dice, cuya constitución los reyes católicos habían comisionado precisamente a Fray Hernando de Talavera. Por lo tanto, estamos en las mismas fechas y estamos con los mismos protagonistas. Es decir, cuando Nebrija, como hemos visto, publica su gramática, Colón aún no ha llegado a América. Hemos visto que la flota se encuentra detenida en las Islas Canarias, ¿no? Y lo importante es que esas palabras de Nebrija que recoge, ¿no?, de Hernando de Talavera, esa defensa que se hace delante de la reina de esa gramática como un instrumento de utilidad ante naciones de peregrinas lenguas, no son una intuición casi profética, sino que es la consecuencia de que en ese momento en Salamanca se encuentran, digamos, ambos proyectos, el de Colón y el de Nebrija, coincidiendo los dos bajo la figura de la reina católica. Hemos mencionado a Nebrija y a Colón dentro de ese trío de personajes que yo les mencionaba antes, pero nos falta el tercer nombre que he anticipado, Jacobo Kronberger, ¿no? Nada más ser nombrado arzobispo de Granada en 1492, recién conquistada la ciudad y el reino del mismo nombre, Fray Hernando de Talavera decide instalar allí mismo una imprenta. El taller granadino del que se tiene noticia, establecido por iniciativa y bajo el patrocinio del arzobispo, reunió los dos talleres tipográficos hasta ese momento establecidos en Sevilla y que competían entre sí. Solamente el genio de Fray Hernando de Talavera consiguió aunar las voluntades y concordar el trabajo de dos talleres tipográficos que hasta ese momento eran competencia en Sevilla, en uno de los cuales trabajaba precisamente este impresor del que les hablaba, Jacobo Kronberger. Bien, cuando Fernán Pérez de Oliva escribe en su Historia de la Invención de las Indias, aquella aventura dice que Colón partió de España a mezclar el mundo. Es la expresión que él utiliza, ¿no? Por su parte, la lengua, codificada por Antonio de Nebrija, y los libros impresos desempeñaron a través de una serie de redes un papel silencioso pero muy importante en la gran tarea de difundir la civilización europea y la cultura española hasta los confines de la tierra. Y en esa difusión del espíritu creador de Europa, las letras hispánicas eran la avanzada. El Atlántico, en la Edad Moderna, fue un espacio compartido en el que personas, bienes e ideas circulaban a través de unas fronteras más porosas de lo que con frecuencia se ha creído, y esa circunstancia afectó también a los libros. Los libros viajaron a América de la mano de los primeros descubridores y conquistadores, pero conforme se extendió el asentamiento de los europeos en América, se establecieron impresores en los distintos virreinatos y se crearán redes para la distribución del libro que van desde el librero con tienda abierta en una gran ciudad hasta los vendedores y mercachifles ambulantes que de lugar en lugar iban vendiendo todo tipo de mercancías. Repasemos hoy eso que se ha llamado la biografía cultural de las cosas, en lo que tiene que ver con los libros y la cultura, pues todas esas mercancías culturales están inmersas en procesos, como digo, culturales, cognitivos e históricos. El libro, y esa es una de las tesis de mi intervención de hoy, el libro, y no solo la espada, acompañó desde el primer momento el descubrimiento. Aquellos viajeros que sabían leer llevaban consigo libros para el entretenimiento durante la larga navegación por el Atlántico, y los clérigos, los administradores, los abogados, los médicos, los boticarios, etc., todos ellos embarcaron colecciones de libros, a veces muy modestas, que consideraran imprescindibles para el ejercicio de su profesión, de su oficio, una vez se asentasen en el Nuevo Mundo. Es especialmente sobrecogedor el primer testimonio que tenemos de un libro en territorio mexicano. A finales de febrero del año 1519, Hernán Cortés, que marchaba a la conquista de México, arribó con su hueste en la isla de Cozumel, frente a la costa de Yucatán. Vieron venir una canoa de remos en que viajaban aparentemente 4 indios, uno de los cuales resultó ser un español, Jerónimo de Aguilar, que tras haber pasado a América con Diego Colón, había naufragado en esas costas 8 años antes, fue capturado por los indios mayas y había vivido prisionero todo ese tiempo en la isla de Cozumel.
Resulta sumamente conmovedora, como digo, la descripción que Bernal Díaz del Castillo, en esta obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, hace del momento en que ese náufrago, en que Aguilar se reencuentra con Cortés y sus hombres después de vivir 8 años como esclavo entre los mayas, en los que paulatinamente había ido perdiendo incluso su identidad europea, porque, dice Bernal Díaz del Castillo, le tenían por indio propio, porque de suyo era moreno etresquilado a la manera de indio esclavo, e traía un remo al hombro, e una manta vieja, muy ruin, e un braguero aún peor, con que cubría sus vergüenzas, e traía atado a la manta un bulto que era horas muy viejas. Es decir, lo que nos dice Bernal Díaz del Castillo es que este Jerónimo de Aguilar, aquí le vemos en su reencuentro con Cortés después de 8 años capturado y cautivo de los mayas, este náufrago español después de 8 años reaparece ante ellos prácticamente con la apariencia de un indio, pero llevando un libro de horas atado a la cintura. Es decir, esos libros de horas, esos devocionarios, ese librito es el único elemento casi que permite identificar a Aguilar como un español. Un libro que, a juzgar por el celo con que lo guardaba, ya que lo traía, nos dice, atado en la manta, se había convertido durante 8 años en el único vínculo que mantenía a Aguilar unido a su identidad española y cristiana. Después de ser rescatado por Hernán Cortés, Jerónimo de Aguilar se convirtió, junto con la Malinche, en su intérprete, pues Aguilar hablaba a la perfección la lengua maya después de 8 años viviendo entre ellos, ¿no? Así, por lo tanto, el libro irrumpe en el Nuevo Mundo acompañando el viaje peregrino de aventureros, de comerciantes y toda una variada gama de servidores de la corona o de la Iglesia. Y allá donde una ruta favorezca la llegada de personas y mercancías, podremos encontrar también libros. De hecho, el libro se lleva consigo, pero el libro también se envía. Se enviaba de todo, desde menudencias, librillos, pliegos sueltos, pequeños impresos, libros caballerescos breves, libros religiosos, vidas de santos, textos piadosos, hasta los títulos de la literatura bajo medieval y renacentista, todo el Parnaso de nuestras letras de los siglos de oro y obras de historia, literatura, política, jurídica, clásicos grecolatinos, tratados de saberes humanísticos junto a la literatura más práctica o científica. Y se enviaron desde pequeños lotes de libros hasta grandes cargamentos. Y es importante subrayar que la situación no nos revela el libro en exclusiva como un objeto de evangelización. El panorama es mucho más rico, el panorama es mucho más diverso, pues junto a los libros de devoción llegaron también obras de entretenimiento, llegaron también obras de ficción narrativa. Esas llamadas historias mentirosas, que así se les llamaba entonces, iban a penetrar en América, llevadas primero por los conquistadores en sus mochilas y más tarde enviadas por impresores y comerciantes de libros, en cuanto que la imprenta permitió su fabricación masiva. En 1525, por ejemplo, se realizó en Santo Domingo una almoneda pública de las posesiones de Isabel de la Peña, una viuda de un espadero, fíjense, una mujer modesta, muerta en la isla de la Española 4 años antes, y a pesar de ser una mujer muy humilde y de no constarnos que tuviera ninguna relación con el libro, se hallaron en la posesión de esta viuda casi 300 impresos de muy variada temática. Aparte de libros religiosos, médicos, cartillas, también tenía obras de entretenimiento como La Celestina, cancioneros, un autodramático de Gil Vicente, obras caballerescas breves y libros de caballerías como por ejemplo un Prima León, que por cierto fue comprado por un tonelero. Si nos vemos a la viuda de un espadero con este volumen de obras, como digo, en el año 1525, comprándolas después un tonelero en la almoneda pública que se hace de los bienes de esta mujer. Por lo tanto, la situación cultural en América, como vemos, es mucho más distinta, es mucho más rica, es mucho más diversa de esa idea que podamos tener de una irrupción brutal, exclusivamente militar o violenta de los españoles en aquellas tierras. El 4 de abril del año 1531, una real cédula ordenó que la Casa de Contratación no permitiera la exportación a América de libros de romance, de historias vanas y de profanidad, dice como son el Amadís y otros de esta calidad. Se pensaba que aquellos libros podían distraer las labores de predicación o confundir a los indígenas recién convertidos. No debió de observarse mucho esta disposición,
cuando se reiteró en el año 1536, en el año 1543, en el año 1552. Ninguna de estas prohibiciones realmente afectó de lleno a la llegada de los libros a América, y las obras de ficción, así como el resto de creaciones literarias, llegaron al Nuevo Mundo. Todo este tráfico de libros se reforzó cuando las instituciones culturales generaron necesidades concretas, sobre todo en el ámbito educativo, que conllevó una demanda del libro como mercancía. Cada vez que se fundaba una ciudad, se creaba un centro educativo cuya gestión se encomendaba a las diferentes órdenes religiosas. El 6 de enero de 1536, por ejemplo, se inauguró el Colegio Imperial de la Santa Cruz en Tlatelolco. Era una institución educativa franciscana de élite, creada para los hijos de la élite azteca, hijos de los caciques indios de entre 10 y 12 años, para que pudieran internarse y ser educados en la religión, en la lectura, en la escritura, en la gramática latina, en la retórica, en la música, en la medicina, con profesores nada menos que como Bernardino de Sahagún. Esta fue la primera institución de educación superior en América. El colegio contaba con una espléndida biblioteca. Los recuentos más exactos nos hablan de 377 volúmenes correspondientes a probablemente 355 títulos, de los cuales 268 estaban en latín, 41 en español, 25 en náhuatl, uno de ellos en purépecha y otro más en italiano. A finales del siglo siguiente, instituciones semejantes a esta que estamos viendo arrojan cifras que ya habían multiplicado por 10 estas cantidades. El inventario, por ejemplo, que en 1682 se realizó de la biblioteca del Colegio Máximo que los jesuitas regentaban en Quito, ya habla de 3.067 volúmenes. Muy pronto se crearon las primeras universidades en Indias. Antes de cumplirse medio siglo del descubrimiento, en 1538, el Colegio de los Dominicos de Santo Domingo fue autorizado a llamarse Universidad de Santo Tomás de Aquino. En 1551, Carlos V, en una orden dada el 21 de septiembre en Valladolid, hizo fundar las primeras universidades generales o mayores en América por el mucho amor y voluntad, dice, que tenemos de honrar y favorecer a los vasallos súbditos y naturales de nuestras Indias y desterrar de ellas las tinieblas de la ignorancia. Así se fundan la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima en Perú y la Real y Pontificia Universidad de México. A partir de ahí se fundaron en América más de 20 centros de educación superior, 26 hasta la emancipación. Solo en el siglo XVII se fundan universidades en Bolivia, en Ecuador o en Guatemala, y en cuanto aparecieron las universidades, surgieron cátedras de lenguas indígenas, lo que no ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos hasta el siglo XX. Felipe II fundó cátedras de lenguas indígenas en la Universidad de Lima y de México y en ciudades donde hubiere audiencias reales, indica. En 1548 los libros enviados a Indias quedaron exentos de impuestos, es decir, se les eximió del almojarifazgo. Y aprovechando la infraestructura de la carrera de Indias, que eran esos buques que unían España con México, llegaba a haber incluso convoyes y hasta una cuarentena de navíos, bibliotecas particulares o institucionales en América fueron formándose e incrementando sus fondos a lo largo de los siglos XVI y XVII. A lo largo de las bibliotecas privadas, aquí vemos el trajín de barcos, ¿no?, que había en Cádiz. Como digo, que al lado de bibliotecas privadas que formaban para su instrucción o deleite los magistrados, los catedráticos, los hombres de letras o gentes de profesiones de inferior relieve, también las instituciones sobresalían por el número de sus volúmenes, el rigor en la selección y el afán por mantenerlas al día, incorporando sin tardanza las últimas novedades que veían la luz en las prensas europeas. Así, el ritmo de las flotas marcó el del abastecimiento cultural de los virreinatos. Muchas veces los navíos de aviso fueron también utilizados para colocar muy rápidamente y con ventaja novedades recibidas en Sevilla. Sabemos que muchos de los libros que embarcaron para el Nuevo Mundo forman parte de ediciones recién publicadas, entonces, lo que nos informa sobre la inmediata presencia en territorio americano de las obras publicadas en la península. De este modo, la poesía, el drama, las obras de ficción de los grandes escritores españoles llenaron desde el primer momento el corazón y la cabeza de los pueblos a ambos lados del Atlántico, y lo hicieron con una escasísima diferencia temporal, apenas el tiempo que tardaban las travesías.
Hay casos curiosos también en el caso contrario. Es decir, libros que vienen de América a España y que vienen de América a España con una premura, con una celeridad grande para distribuirse cuanto antes en la corte. Así sucede con este libro que vamos a ver en pantalla, con la relación historiada de las exequias funerales de la Majestad el rey don Filipo II, nuestro Señor, que está impreso en México en el año 1600. Bien, en la Fe de Erratas, que aquí vemos en este libro, podemos leer lo siguiente, lo agrando. La priesa de la impresión de este libro, porque fuese en la flota, causó no quedar tan expurgado de erratas como pudiera quedar. Es decir, vemos la estrechísima relación entre el libro y las rutas marítimas y la presencia de obras que van a América, que vienen de América, y solamente con el único desfase temporal obligado por la travesía. Bien, pronto todo este tráfico de libros rebasó el propio continente americano y las acciones de cultura de la corona española en el Nuevo Mundo saltaron a las aguas del Pacífico. Respecto a la conquista de las islas de Poniente o Filipinas, hay que subrayar que Legazpi tenía una muy buena formación como letrado y cuando su expedición salió de México, sus libros le acompañaron. Hay que subrayar el hecho de que los conocimientos náuticos de Andrés de Urdaneta le permitieron inaugurar la ruta del tornaviaje desde Filipinas hacia México, llegando a Acapulco en 1565, y así quedó abierta otra gran autopista de entonces, otra gran autopista marítima, que era la comunicación entre Manila y Acapulco, que fue la que mantuvo el llamado Galeón de Manila o Nao de China hasta el año 1815. De manera que se establecía así otra de esas autopistas marítimas que vertebraron el mundo. Aquí estamos viendo la ruta de ida y el tornaviaje entre México y Filipinas. Como digo, siempre regresando a Acapulco. Bien, pues Legazpi, al que hemos visto antes, se trasladó a mediados de 1569 a la isla de Panay y en el traslado una tormenta sorprendió la fragata que llevaba toda la casa y recámara de Legazpi. Y se perdieron en el mar, además de todas sus armas, más de 130 cuerpos de libro muy buenos de historias que tenía para algunos ratos de desenfado, que fue lo que más sintió, nos dicen las fuentes. Es sin duda una biblioteca extraordinaria para un conquistador. 130 cuerpos de libros. Para que tengamos una referencia, por ejemplo, cuando 50 años más tarde fallece Garcilaso de la Vega el Inca, entre sus libros tienen 188, siendo un hombre de cultura, como digo, aquí que fallece en 1616. Bien, por lo tanto, los territorios de la monarquía hispánica, los territorios que la monarquía hispánica poseía en América y en Asia, donde la demanda de libros también fue en aumento a lo largo del siglo XVI, se vieron insertos en estos mismos circuitos. Y al menos desde 1583 el comercio del libro con el archipiélago filipino era fluido y las bibliotecas de la élite letrada de Manila son sorprendentemente ricas desde el principio. Al igual que la flota de Indias unía España y América, el galeón de Manila, establecido en 1565, unía el archipiélago filipino con la Nueva España. Y al tiempo que transportaban otros productos, estos barcos sirvieron también para llevar libros y llevar noticias. México, por lo tanto, al estar en el centro de esas dos grandes rutas, por un lado, esa primera ruta que va de España a México y esta segunda, primero la carrera de Indias y después la nao de China o galeón de Manila, hacen que México se convierta en una nueva metrópoli, en una gran ciudad que unía Oriente y Occidente. México era el centro entonces de la presencia hispánica en el mundo. De hecho, el camino que la comunicaba con Acapulco, Humboldt lo llamó el Camino de Asia, porque desde ahí salía el galeón de Manila, y el camino que conectaba México con Veracruz, donde partía y a donde llegaba la carrera de Indias, lo llamó el Camino de Europa. Y Bernardo de Balbuena, en su Grandeza Mexicana, que es una obra del año 1604, habla de esta mundialización. Dice: México al mundo por igual divide, en ti se junta España con la China, Italia con Japón y finalmente un mundo entero en trato y disciplina.
Hemos visto cómo las obras literarias de ficción acompañaron al conquistador desde sus primeras aventuras o le siguieron muy de cerca conforme realizaba sus increíbles gestas, y así inspiraron sus acciones, le dieron solaz cuando descansaba o fueron un bálsamo para sus sueños frustrados. En general, podemos decir que mientras la península enviaba al Nuevo Mundo libros de entretenimiento, libros de ficción, recibía a su vez, mediante los cronistas que volvían a España con sus historias y relaciones, crónicas de la conquista. Las fronteras entre la historia y la ficción en este momento se diluyen. Tan extraordinarios eran los hechos de los conquistadores, que el relato estricto que hacen los cronistas de ellos muchas veces parecen novelas de aventuras. La realidad en aquellos momentos casi sobrepasaba a la fantasía y era inevitable que existiesen mutuas relaciones o interacciones, ¿no?, entre lo real y lo imaginario, engendrando una cierta confusión en las mentes de todos. Así, Bernal Díaz del Castillo, que combatió con Cortés, cuando los españoles vieron por primera vez la panorámica de la capital azteca, escribe Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España lo siguiente, dice: nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Es interesante que notemos que esta referencia al Amadís de Gaula no es un alarde cultural exclusivo del cronista, sino que parece proceder de un saber compartido por aquel grupo de españoles, parece proceder de una común experiencia de lectura, porque nos dice, decíamos que parecía, es decir, lo comentábamos entre nosotros que parecían cosas de encantamiento como esas que se cuentan en el libro de Amadís. Es decir, la realidad americana se ve con esos ojos. Si el espacio novedoso americano remite la imaginación del conquistador a sus lecturas caballerescas, también es lógico que los nombres elegidos para designar esa nueva y maravillosa geografía también provengan igualmente en gran parte de los libros de caballerías. Y así sucede, porque tan imbuidos estaban de esas lecturas, que, por ejemplo, las Sergas de Esplandián, que es el quinto libro de Amadís, que es una continuación más escrita por el propio autor del Amadís, por García Rodríguez de Montalvo, que esta obra, Las Sergas de Esplandián, es la fuente de dos de los topónimos más importantes del nuevo continente. Los nombres de California y Amazonas proceden de las Sergas de Esplandián. California es el nombre que García Rodríguez de Montalvo da a... es un nombre inventado por él, ¿no?, para nombrar la tierra de la reina Calafia y de sus guerreras. El pasaje en cuestión dice lo siguiente, dice: sabed, dice García Rodríguez de Montalvo en esta obra, que a la diestra mano de las Indias existe una isla llamada California, muy cerca de un costado del paraíso terrenal, y está poblada por mujeres negras, sin que existiera allí un hombre, pues vivían a la manera de las amazonas. Bien, aquí estamos viendo una representación de California cuando aún se pensaba que era una isla, no se había descubierto aún que era una península, y por eso asocian ese terreno, ese territorio, con la descripción que se hacía en la obra de caballerías Las Sergas de Esplandián. Y se la nombra a este espacio con el mismo nombre que aparece en esa novela de caballerías. Por su parte, el río americano del Amazonas recibió su actual denominación a partir de esas guerreras amazonas que menciona también García Rodríguez de Montalvo en Las Sergas de Esplandián. Y allí nos cuenta, cuando la remonta Francisco de Orellana el río, que lo navegó hasta su desembocadura atlántico, nos cuenta que encontró en sus orillas varios grupos de mujeres armadas con arcos y flechas que combatían, nos dice, haciendo tanta guerra como 10 indios. Otro ejemplo más lo tenemos en el caso de Patagonia. Patagonia también recibe su nombre de los libros de caballerías. Patagonia deriva de Patagones, que es el nombre que Fernando de Magallanes dio a los indígenas tehuelches de la Bahía de San Julián, en la actual provincia argentina de Santa Cruz, cuando fondeó allí en julio de 1520. El término de Patagones que usa Magallanes tiene su origen en otro libro de caballerías, que es el Primaleón. Es un libro de caballerías publicado en el año 1512, donde aparece un extraño personaje de una naturaleza híbrida entre humana y animal, es el Gran Patagón, una especie de salvaje indómito, deforme, que es vencido precisamente por Primaleón, por el protagonista de esta
novela de caballerías. El hecho de que los indios tehuelches fueran percibidos como feos, tuvieran un tamaño gigantesco, comieran carne cruda y fueran en extremo feroces y belicosos, sugirió a Magallanes su identificación con el gran Patagón de esa narración caballeresca. Y aquí vemos un grabado londinense del siglo XVIII en el que todavía se remite a los patagones como unos indios de especial talla. Lo vemos aquí la diferencia de proporción. Y por lo tanto el conquistador estaba equiparando sus propias vivencias a las aventuras de los caballeros andantes y las interpretaba a la luz de estas. Es decir, las infinitas tierras de ultramar, en ellas los castellanos daban vida, estaban dando vida a otra nueva caballería andante. Bien, el contacto entre estos dos mundos, el mundo peninsular y el mundo americano, abrió las puertas al conocimiento de nuevas culturas y de las lenguas que las acompañaban. Cuando los españoles llegaron a las tierras de América, se enfrentaron a un grandísimo desafío, el desafío de tener que comunicarse con los pobladores locales. Y este proceso de comunicación pasó por varias etapas a lo largo de 3 siglos de existencia del virreinato, por ejemplo, de Nueva España, y en el camino se produjo uno de los momentos de mayor crecimiento del conocimiento lingüístico en la historia humana, el conocimiento y estudio del gran número de lenguas de los pobladores indígenas de la región. En las primeras etapas de la conquista, la comunicación se dio primordialmente a través de intérpretes, como hemos visto. Pero pronto se optó, tanto desde la Iglesia como desde la corona, por el empleo de las lenguas indígenas en los procesos de evangelización y el abandono por un tiempo de la imposición del castellano como lengua adoctrinante. Claro, para eso era preciso conocer esas lenguas, estudiar esas lenguas. Y desde el inicio, los españoles se aplicaron al conocimiento y a la codificación de esas lenguas indígenas mediante la elaboración de manuales. Elaboraron vocabularios, elaboraron gramáticas, que comenzaron a publicarse aproximadamente 30 años después de la conquista y constituyeron, además, la base de todos los estudios posteriores que hemos podido realizar hoy sobre las lenguas indígenas y sobre su evolución histórica. Y todas esas obras se hicieron apoyándose en los tratados de Nebrija, precisamente por esa sistematización a la que había llevado a cabo la lengua española. Tengamos en cuenta además que todas estas lenguas indígenas eran, en la mayoría de ellas eran lenguas ágrafas o a lo sumo simbólica. Es decir, el trabajo de los misioneros lingüistas no fue sencillo porque se enfrentaron a una serie de dificultades que representaron un gran reto, como era, por ejemplo, dotar de representación gráfica a complejos sistemas fonológicos y gramaticales que no les eran en absoluto familiares. Y a partir de ahí se publicaron textos en lenguas indígenas cuyo conocimiento y conservación actualmente debe muchísimo a la acción española en América. La lengua que más atención recibió fue la lengua náhuatl, pues funcionaba como lengua franca o lengua de comunicación dentro del territorio mesoamericano, que se encontraba en gran parte dominado por el poderío azteca, pero también se escribieron gramáticas sobre el tarasco, el maya, el otomí, el pirinda, la lengua purépecha, la mixteca, zapoteca, huasteca, quechua, zoque, totonaco, aymara. Y solo en México, a finales del siglo XVI, se publicaron 109 obras dedicadas a las lenguas indígenas. En suma, hacia el final del reinado de Felipe II, la mayor parte de las lenguas indígenas americanas tenía ya una transcripción al alfabeto latino y se habían preparado gramáticas y diccionarios. La publicación de los textos en lengua indígena durante los 3 siglos de dominación española allí ha permitido que lleguen todavía hasta nosotros como registro único todo ese conjunto de lenguas como muestra de una riqueza lingüística nacional. Lo que llevaron a cabo los españoles allí fue un esfuerzo filológico sin precedentes. Todas esas lenguas influyeron en el castellano también, y influyeron sobre todo en el plano léxico. Los préstamos que el español tomó a las lenguas indias se refieren casi exclusivamente a las peculiaridades que el género de vida de los indígenas hacía más notables, ¿no? Es decir, pues costumbres, utensilios, alimentos, cultivos, flora, fauna, es decir, siempre términos relativos a la cultura material de los indígenas. Y así, voces como canoa, que es el americanismo más antiguo de la lengua española,
fue anotado por Colón en su diario el 26 de octubre de 1492 y fíjense, fue incorporado por Nebrija en su vocabulario del año 1495. O sea, 3 años de diferencia tan solo en unos procesos, en unos tránsitos de información y cultura como probablemente no hubiéramos imaginado. Voces como hamaca. Aquí estamos viendo el primer dibujo que hay de una hamaca. Es de la Historia General de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, en la que él, sorprendido de ese sistema de reposo de los indígenas, que tienen una especie de red entre dos árboles, consta, como digo, en esta obra de Gonzalo Fernández de Oviedo. Hamaca el artilugio fue visto por Colón por primera vez en las Lucayas el 17 de octubre de 1492. Y aunque él no lo nombra en su diario, sí que describe esa especie de lecho que después se propagó pronto por la marinería española. Toda la marinería española adoptó las hamacas como lugar de descanso y de ahí al mundo entero. Bueno, pues además llegaron otros préstamos como piragua, tabaco, maíz, patata, cacique, caribe, caníbal, huracán, enaguas, vaquiano, caoba, tiburón, colibrí, caimán, cacao, chocolate, cacahuete, tomate, cóndor. Todos son términos, como digo, que vinieron a enriquecer también la lengua castellana. Y en ese conocido prólogo de la gramática de Nebrija, con el que yo comenzaba mi intervención de hoy, Nebrija aspira a ese momento, dice él, en el que ya florezcan las artes de la paz, ¿no? Pues tanto este estudio y normalización de las lenguas como la llegada de la imprenta al Nuevo Mundo, como luego vamos a ver, al referirme a ese último personaje del que hablábamos antes, todo esto supuso poner al nuevo continente al ritmo de Europa y que floreciesen allí también esas artes de la paz. Los españoles que llegan al Nuevo Mundo están impregnados por completo del espíritu renacentista, son renacentistas sus ideales y lo son, desde luego, las formas artísticas y literarias que introducen en los territorios descubiertos. En los primeros compases del descubrimiento llega, por tanto, el humanismo a América. En 1513, el rey decide enviar a Santo Domingo un maestro que allí enseñara a un pequeño grupo de alumnos indígenas de élite, y para uso de este maestro, la casa de contratación compró 20 ejemplares de las introducciones latinas de Nebrija, una de las obras que con más frecuencia se encuentra en los inventarios de envíos de libros a América en el siglo XVI. Apenas había, pues, desfase cultural entre España y América. También el Renacimiento pleno estaba llegando a España por esas mismas fechas. Muy pronto, en 1524, y con el objetivo de canalizar el gobierno de los nuevos territorios incorporados a la Corona de Castilla, España crea el Consejo Supremo y Real de las Indias, que es la más alta institución administrativa para la gestión del Nuevo Mundo. En la aventura española en América, las viejas ciudades y los reinos hispanos se reencarnaron en América. Se desdobló España entera en la Nueva España, dice Díez del Corral. Desde el inicio se fundaron ciudades a usanza española, emplazadas principalmente sobre asentamientos nativos con cuadrículas trazadas a cordel, junto con las rancherías de la población indígena. En efecto, España se desdobló en América, el Viejo Mundo se desdobló en el Nuevo Mundo. Y en ese entorno de lenguas ágrafas, de libros y la escritura, fueron elementos sumamente novedosos que pusieron a América al primer nivel cultural de entonces. Luis Vives, en sus diálogos sobre la educación, se asombra de que los habitantes de aquellas tierras les parece lo más admirable que los hombres puedan comunicarse sus sentimientos a través de una carta enviada de tan lejanas tierras. No conociendo ellos la escritura, se asombraban que un papel pudiese comunicar algo que dos personas tuvieran que decirse entre sí. Y los cronistas nos cuentan cómo los nativos se impresionan no ya al ver un libro, sino cualquier escrito. Gonzalo Fernández de Oviedo nos cuenta cómo las gentes quedan perplejas, dice, cuando algún cristiano escribe a alguna persona que está en otra parte o lejos de donde se escribe la carta, y están admirados en mucha manera, nos dice, de ver que la carta dice allá lo que el cristiano que la envía quiere, y llévanla con tanto respeto y guarda que les parece que también esa carta sabrá decir lo que por el camino le acaece al que la lleva, y algunas veces piensan algunos de los menos entendidos que tienen ánima. Lope de Gómara, por ejemplo, nos cuenta cómo los naturales de las Antillas, que servían a los españoles allí, transportaban las cartas de sus amos, dice, atadas en el extremo de un palo, es decir, a una distancia que ellos consideraban segura,
para que los librara de las posibles mañas de los espíritus que llevaban en su interior. Porque los indios, sabiendo que los españoles, sin verse ni hablarse el uno al otro, sino solamente enviando cartas de lugar en lugar, se entendían de esta manera, creían que esos papeles tenían espíritu de profecía o que las mismas hablaban por alguna deidad y no por arte humana, nos dice. Bien, pues para que veamos la impresionante labor cultural que España desarrolla en América, quiero que pongamos en contraste ahora dos imágenes sobre la diversa consideración del libro. La primera de ellas es esta. En España, el libro está considerado como el mejor y mayor presente que puede hacerse. Aquí estamos viendo a Gonzalo Fernández de Oviedo arrodillado, ofreciendo al duque de Calabria su obra Clarivalte, que es una novela de caballerías. Bien, este es el grabado que está en su contraportada y que muestra al autor, como digo, genuflexo, ¿no? Entregando, dirigiendo el libro, sin duda el objeto más preciado que puede entregarse a una persona. Y sin embargo, aquí vemos otra imagen muy distinta. Es la primera imagen de un nativo con un libro en la mano. Francisco Jerez, secretario de Pizarro, nos detalla en esta obra, Verdadera relación de la conquista del Perú, el encuentro una tarde de noviembre de 1532 entre el dominico Vicente de Valverde, que ahí lo vemos con el hábito oscuro, Francisco de Pizarro y Atahualpa. Entonces leemos lo que sucede cuando el fraile se acerca a Atahualpa con una cruz en una mano y la Biblia en la otra. Atabaliba, que es como lo llaman, o Atahualpa, dijo que le diese el libro para verle. Él se lo dio cerrado. Y no acertando Atabaliba a abrirlo, el religioso extendió el brazo para abrirlo, y Atabaliba con gran desdén le dio un golpe en el brazo, no queriendo que lo abriese. Y porfiando él mismo a abrirlo, lo abrió, y no maravillándose de las letras ni del papel, como otros indios, lo arrojó 5 o 6 pasos de sí. Felipe Guamampoma, que es otro de los cronistas, nos cuenta cómo Valverde indicó al Inca que el Evangelio le decía que adorase a Dios, y Atahualpa dijo: dámelo a mí el libro para que me lo diga. Y tras tenerlo en las manos dijo el Inca que como no me lo dice ni me habla a mí el dicho libro, lo echo de las manos. Es decir, vemos que un libro preside la escena crucial de la conquista del Perú, pues cuando Atahualpa, que ni sabe manejar un libro ni entiende su sentido, arroja la Biblia a los pies del fraile Valverde, eso dio pretexto a la hueste española para capturar al Inca y descabezar el imperio de los incas. Bien, pues para que veamos la impresionante labor cultural, en pocos años esta situación es ya radicalmente distinta. En apenas 15 años, toda una nueva generación cambió su relación con los textos y supo aprovechar al máximo los nuevos materiales impresos. Este es el caso de Huitzimengari. Huitzimengari es un gobernador indígena de Michoacán, interesado en el estudio de la lectura y las lenguas clásicas, que en 1559 compra algunos libros en castellano y en latín. Y Huitzimengari, por ejemplo, compra obras de Erasmo, compra el libro de música para vihuela de Miguel de Fuenllana o compra las obras completas de Ausias Marc en 1559. Estamos hablando como en apenas 20 años un indígena ha pasado de no saber ni siquiera abrir un libro o entender ese objeto a estar comprando las obras completas de Ausias Marc o las obras de Erasmo. Bien, cuando todo el envío de libros no bastó, se impuso la instalación de imprentas en Indias, especialmente para la edición de textos en lenguas nativas, pues era complejo enviar el manuscrito a la península, componerlo, corregirlo, imprimirlo aquí y remitirlo de nuevo allí para su comercialización, y Jacobo Kronberger es el momento en el que entra en escena este impresor del que yo les hablaba al principio. Desde su 1504 hasta su muerte en 1528, Kronberger dominó la industria impresora en España. De 1512 es el primer documento que nos habla de 2000 cartillas de enseñar a leer compradas en Sevilla a Jacome Alemán y que se entregan por la casa de contratación a Fray Alonso de Espinar para que las lleve a Indias, ¿no? Esos eran los primeros libros escolares llevados con ese fin a Indias, ¿no? Cuando Jacobo Kronberger fallece en 1528, lo sustituye su hijo Juan, cuya mayor aportación fue la de ser el primero en llevar la imprenta al Nuevo Mundo. Y en la introducción de la imprenta en el Nuevo Mundo en América jugaron un papel decisivo Antonio de Mendoza, que era primer virrey de Nueva España y después fue segundo virrey del Perú, un hombre culto, como digo, y también la otra figura clave es el franciscano
Juan de Zumárraga, que era obispo de la Ciudad de México desde 1534. Y Juan de Zumárraga estaba decidido a instituir en América una gran biblioteca al servicio de todo el virreinato. Zumárraga informó al Consejo de Indias en 1533 sobre la necesidad de dotar al virreinato de buenas bibliotecas y consiguió de Carlos V un decreto dado en Toledo el 21 de mayo de 1534 permiso para invertir parte de los ingresos de su sede arzobispal con este fin. Por lo tanto, un quinto de los ingresos de la Catedral de México durante 3 años se destinaría a la creación de una biblioteca. Se gastaron dinero en comprar obras, pero pronto los Kronberger decidieron enviar a uno de sus empleados con los aparejos necesarios para montar en México un taller de imprenta. Y de este modo, en el año 1539, Juan Kronberger emprende el establecimiento en la antigua capital azteca del primer taller tipográfico americano y envía allí como maestro a un empleado, a un cajista italiano llamado Juan Pablos. En efecto, a través de este oficial, llamado Juan Pablos o Giovanni Paoli en las fuentes, era originario de Brescia, Kronberger introdujo la imprenta en el Nuevo Mundo. Es decir, escasos 18 años después de la conquista de la Ciudad de México, en 1521, el Nuevo Mundo tiene ya la primera imprenta. Esto supone que estamos frente a una conquista tecnológica, ya que la llegada del invento de Gutenberg cambió definitivamente la forma en que los pueblos amerindios consignaban y transmitían el conocimiento. La imprenta se instaló en la Casa de las Campanas, que se conserva todavía hoy en México. Era propiedad de Zumárraga, que se encuentra en una calle muy cerca del Zócalo. Y la primera obra que salió de allí fue una breve y compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana. De manera que tenemos a un impresor alemán, afincado en Sevilla, enviando al Nuevo Mundo de la monarquía hispánica a un cajista italiano para imprimir en México una obra en español y en náhuatl. Esto fue la primera globalización. Como premio a esa inversión en México, como premio a la inversión que los Kronberger habían hecho en México de este establecimiento tipográfico, el emperador Carlos V dio a los Kronberger un monopolio tanto sobre la imprenta en la Nueva España como sobre la exportación de libros allí. Bien, en todo el virreinato del Perú, la imprenta llegó en el año 1584 de la mano de otro italiano, un turinés llamado Antonio Ricciardi, que también imprimió las primeras obras trilingües en quechua, en aymara y en español, ¿no? Y Lima tuvo el monopolio de la imprenta en Sudamérica y junto con el libro florecieron también instituciones académicas, intelectuales y autores en todos los campos del saber. Después, en 1626, se instaló la primera imprenta en Ecuador y así sucesivamente. Y en las Indias orientales lo mismo. Los primeros libros impresos en Filipinas también usaron las lenguas nativas como el tagalo o el chino y la impresión de obras aumentó cuando en 1611 se creó la Universidad de Santo Tomás de Manila. Bien. Para ir terminando ya, la instalación permanente de imprentas en las capitales virreinales durante el siglo XVI cobró más importancia si la comparamos con el caso de las colonias inglesas de Norteamérica, donde la primera imprenta se introdujo con mucha posterioridad, porque en Nueva Inglaterra, en Cambridge, en Massachusetts, se instala en 1638, hay que esperar a que al año 1674 para que se instalen en Boston, en Filadelfia en el año 85 y en Nueva York en el año 1693. En los libros y las lenguas circularon por el mundo cruzando océanos, como hemos visto en Viajes y Tornaviajes, cuya peripecia es apasionante reconstruir. Hemos visto que hubo todo un trasiego de papeles en océanos de libros. Vemos, por tanto, la riqueza de los intercambios entre el viejo y el nuevo mundo y viceversa, con libros que van, con libros que vuelven. Se va construyendo poco a poco todo un imaginario compartido, un universo común de referencia en el que las influencias son mutuas, en un flujo regular de bienes, de dinero, de gentes y cultura. Fíjense aquí los 3 mulatos de las Esmeraldas, como caciques descendientes de esclavos muestran su obediencia a Felipe III, ataviados con los adornos indígenas, pero también con jubón, con cuellos y puños de lechuguilla y con capa española. Bien, poco a poco, por lo tanto, el océano se fue convirtiendo en un nuevo Mare Nostrum, la carrera de Indias por un lado y el galeón de Manila por otro, se fue tejiendo toda una red, ¿no? Realmente
estas rutas marítimas transportaron mercancías, bienes, personas, noticias, toda una serie de eslabones humanos participaron para formar esa cadena de comunicación gracias a esos hombres que vencieron las distancias, y las noticias llegaban de un lado al otro con una cadencia continua. El llamado Códice de Chimalpaín, aquí estamos viendo una serie de imágenes, nos permite estudiar esos plazos. Chimalpaín es un cronista mexica que va anotando una serie de anales en náhuatl y en español de todo lo que sucede en el mundo entre 1577 y 1615. Entonces, vamos viendo cómo las noticias que se producen en Europa, él las está transcribiendo allí en América con un desfase de unos 3 o 4 meses, ¿no? Bien, pues por todas estas acciones, España se puso en el empeño consciente de ser protagonista de la cultura en el escenario del mundo. Tenemos, por lo tanto, que romper con la idea del aislamiento intelectual de América respecto de los territorios europeos, y el intercambio de ideas y el comercio de libros fue constante entre Europa y la América hispana. La vida universitaria no era allí, por lo tanto, distinta de la que había aquí en el viejo continente. Todo un rico sistema de comunicaciones por tierra y mar facilitó aquella que he llamado primera globalización. Las rutas terrestres y las rutas marítimas tejieron la primera red global de intercambio de información. Nos encontramos, por tanto, y con esto termino, ante un mundo globalizado donde gracias a los avances de la navegación, los intercambios de bienes, conocimientos y culturas se multiplicaron a una escala entonces desconocida. Las líneas de esa ruta, ¿no? Las líneas de esos libros, de esas lenguas, de esas lecturas que hemos escrito, trazan por tierra y por mar la forma del rostro de España, la forma de nuestro propio rostro. Muchísimas gracias.